único importante de verdad es tener propósito, de despertar la conciencia cada vez más, elevarla. Luego hay que ir complementando ese pequeño 1% de realidad que ves con el otro 99%. Y eso requiere trabajar hacia adentro. Si el ser humano no se salva de sí mismo primero, para luego ayudar a que la humanidad se reconcilie y se salve de sí misma, no podrá salvar al mundo de sí mismo. El día de hoy es un honor y un placer tener a Félix Torán con nosotros en la comunidad de Global Mindfulness Group. Félix Torán es científico, conferencista, escritor y va a acompañarnos en Global Mindfulness Group para que nos pueda aportar todo lo que él tiene para nosotros en cuestión de nuestro desarrollo personal. Así que es un honor tener a Félix con nosotros. Félix, muchísimas gracias por compartir este espacio en Global Mindfulness Group. La verdad que es un honor y estamos muy entusiasmados de tenerte como un gran experto. Sé que tienes una carrera maravillosa, sé que tienes un lado muy científico y también un lado muy humano y muy cercano, y esta combinación pues creo que hoy en día es necesaria para poder acompañarnos a todos nosotros en este recorrido hacia el bienestar, hacia una vida plena de autoconocimiento. Así que agradecerte, darte un abrazo y darte una cordial bienvenida a Global Mindfulness Group. Gracias, Félix. Pues muchas gracias de verdad, encantadísimo de estar con vosotros y con vosotras. Gracias por la invitación y siempre encantado, como siempre, de compartir. Y bueno, cuando es en un foro, en un lugar, con una audiencia pues que trabaja estos temas tan importantes y tan apasionantes, pues todavía con más razón y con más ilusión. Gracias, Félix. Y nos encantaría que nos cuentes un poco quién eres, qué es lo que haces. Tienes una vida, la verdad que bastante, con muchos temas, y vas desde la ciencia hasta la espiritualidad. Eres escritor, tienes varios libros. Yo sé que viajas muchísimo dando conferencias. Y cuéntanos un poco sobre tu vida personal, sobre lo que haces y lo que vas a compartir con nosotros en Global. Bueno, pues yo me considero una persona normal y corriente, ¿no? Como cualquier otra, sinceramente. O sea, un ser humano en evolución, como todos los que estamos aquí con los pies en el suelo, ¿verdad? Y efectivamente, como decías, pues hago muchas cosas desde hace ya muchos años, desde hace ya casi 3 décadas, pues muy dedicado a la ciencia, a la espiritualidad, muchísimos temas, lo que no quiere decir que divague, porque todo lo contrario, precisamente lo que más enseño es a concentrar la energía, ¿no? Y saberla dirigir. Pero bueno, cada cual estamos aquí para un propósito. Yo me dedico a cumplir el mío, ¿no? Que lo tengo muy claro desde que era un niño, es el elevar la conciencia, ayudar a otras personas a despertar. He ido madurando ese propósito con los años y desde hace pues ya casi 3 décadas me dedico con mucho énfasis. A pesar de que soy un hombre de ciencias, me dedico a la ingeniería aeroespacial y ese es mi principal cometido. Sin embargo, pues he dedicado una gran parte de mi otro tiempo a divulgar, a compartir, a enseñar sobre temas de meditación, espiritualidad, desarrollo de la conciencia y, bueno, sobre todo de manera siempre muy práctica, clara y accesible, intentando tomar lo que es complicado y convirtiéndolo en algo sencillo y accesible y sobre todo muy práctico, en eso siempre insisto mucho, y dando herramientas para ayudar a otras personas a crecer y aportando claridad donde no la hay. Siempre buscando saber más y más para compartir más y más. Un poco es mi propósito y por eso mi misión básicamente se reduce a despertar conciencias, ¿eh? Hay quienes me llaman despertador de conciencias y en esa parte, pues bueno, estoy bastante de acuerdo, ¿no? Porque es un poco lo que persigo, vaya. Y en este camino de despertador de conciencias, que creo hoy en día es muy importante, además, sobre todo que en medio de tanta distorsión, de tanta confusión, y muchas veces dentro de tanto engaño y mentira, creo que personas como tú son sumamente necesarios para aclarar, limpiar, pues este entendimiento
y que realmente nos pueda aportar más que confundir. Y por eso, pues, estoy muy agradecida de que puedas estar con nosotros en Global Mindfulness Group y que puedas llevar este mensaje tan importante, ¿no? Como dices tú, un mensaje claro, un mensaje profesional, un mensaje serio, pero que también sea muy práctico en nuestro día a día. Y quería preguntarte, que nos cuentes un poco, porque comentaste que esto surgió a ti desde niño, ¿no? Y muchas veces las personas llegan a este, en tu caso, despertar de conciencia y ayudar a los demás. Normalmente son por cuestiones o por algún incidente o alguna dificultad en la vida, pero también existen pues casos distintos donde no es a raíz de una dificultad, sino simplemente es un llamado interno, natural y orgánico. Y quería que nos cuentes un poco sobre el tuyo personal. El mío efectivamente fue más de ese nivel, ¿verdad? Hay quienes, bueno, llegan a los temas espirituales con un rayo de iluminación que viene de estar al borde del suicidio, de cosas que son bastante graves. Y bueno, si todo eso conduce a un nuevo estado mucho mejor, pues bueno, bueno es, ¿no? Yo no veo nada de malo. Aunque obviamente para mí tiene más peso, es más difícil, es más complejo, menos común, pero pienso que tiene un gran valor el no llegar de esa manera. Quiero decir, llegar de esa manera a la espiritualidad es lícito, es legítimo y para mí es correcto. Pero no hay que confundirse y pensar que esa es la única forma de llegar a la espiritualidad. Para ser un ser iluminado, mi vida tiene que tener un trágico suceso. No, eso no es correcto. De hecho, lo más difícil es llegar a través de evoluciones, ¿no?, de la consciencia, que, bueno, según lo que cada uno piense, pues pueden venir, y necesariamente tienen que venir, vaya, de vidas anteriores, porque una vida humana no da tiempo para alcanzar tanto, ¿verdad? Y de manera evolutiva, no de manera evolucionaria, no revolucionaria, ¿verdad? Cuando llega la iluminación parece que es algo revolucionario, pero en realidad no lo es. En realidad la verdadera iluminación viene como resultado de un trabajo evolucionario, un trabajo que puede llevar varias vidas y que está ahí bajo la superficie, como cuando plantas una semilla, fuera no ves nada, pero un día de repente ves una flor. Y no es que esa flor acabe de aparecer, esa flor se lleva gestando ahí mucho tiempo, solo que no estaba en la parte visible, sino en la invisible. Evolucionariamente, poco a poco, había un trabajo ahí bajo tierra que luego ha dado un resultado en el mundo visible, ¿verdad? Pues algo así, ¿no? Y mi camino ha sido de ese tipo, yo lo sé. Y además no he tenido nunca ninguna necesidad de situaciones trágicas y demás para llegar a la iluminación. Yo no he alcanzado nada así. Y no quiero decir que mi vida sea fácil ni que no haya tenido que afrontar situaciones difíciles, por supuesto, como todo el mundo, ¿no? Pero bueno, hay quienes tienen cosas muy duras, hay quienes tienen cosas menos duras, pero todo el mundo tenemos que afrontar distintos tipos de sufrimiento en esta vida. La cuestión es cómo los afrontas, ¿no? Pero eso para mí no está relacionado con la iluminación, ¿no? La iluminación es algo que viene dentro y cuando llega el suceso que tenga que llegar, se muestra ahí fuera, pero lo que se muestra no es algo que acaba de aparecer, es algo que necesariamente se ha tenido que estar trabajando, ¿no?, en esta vida o en vidas anteriores. Yo, como cuento en mis libros, empecé de niño. Cuando me preguntaba quién soy, tenía unos 6, 7 años, me acuerdo perfectamente. Una de las cosas que, bueno, que me siento pues muy contento, ¿no?, de tener es muy buena memoria, ¿verdad? Y recordar cosas de ser muy niño, de tener pocos años y, bueno, basándome en lo que he contrastado con mis padres y demás, incluso pocos meses, ¿no? Tengo, por ejemplo, muy clara la primera imagen que vi de mi padre, ¿no? Y recuerdo lo que sentí, ¿no?, en ese momento, a saber, ¿no?, qué edad tendría yo en ese momento, ¿verdad? Así que puedo ir echando hacia atrás y acordarme de muchas situaciones. Y me acuerdo, que tendría a lo mejor 5 o 6 años, 7 todo lo más, y me preguntaba quién soy. Y tuve una experiencia que yo no sabía explicar, pero es una experiencia que venía a ser como que yo no era eso que veía en un espejo o que creía ser, o la imagen que tenía de mí mismo, sino que yo era quien tenía ese aspecto exterior. No sé, me miraba las manos, ¿no?, y decía, sí, pero yo no soy estas manos, soy quien la controla, ¿no? De alguna forma sentí eso, aunque yo no lo supiera explicar con palabras. Y creo que eso fue un disparador que me llevó
a preguntarme y sobre todo realizar una búsqueda interior para intentar ponerle palabras a eso, para intentar entender qué es lo que había vivido. Y además lo volví a vivir en más ocasiones. Y bueno, todo eso disparó de alguna manera ese sendero de búsqueda. Busqué en la ciencia, no es que busqué en la ciencia y luego salté a otra cosa, ¿no? La ciencia me ha acompañado toda la vida y estoy muy contento porque me he dado cuenta que es lo mejor que tenemos para explicar el mundo material, pero lo que pasa es que llegó un punto en el que me di cuenta de que la ciencia se quedaba corta para todo lo que yo quería llegar a entender. La parte material muy bien, la ciencia lo explica muy bien, pero lo que yo buscaba estaba más allá del mundo de las apariencias. Y eso es lo que me llevó pues a la espiritualidad. Casi fue pues una tesis doctoral en paralelo, ¿no? Como quien dice, una investigación interior, una búsqueda propia, ¿no? Para entender y responder muchas preguntas, y para eso tienes que mirar hacia el interior, para eso tienes que ir a través de la meditación y, por supuesto, el aprendizaje y el estudio, ¿no? Y no siguiendo un solo camino, sino estudiando de manera muy polifacética. Y el juntar todo eso, todo lo que se aprende, todo lo que se vive interiormente, pasarlo por esa turmis interior, unir revelación con conocimiento, pues es lo que me llevó a convertir todo eso en herramientas útiles para otras personas, herramientas accesibles, prácticas, que se pueden aprender, poner palabras a las cosas, hacer que los conceptos complejos que están muy velados se puedan entender. Y al principio lo hacía todo de una manera bastante hermética, ¿no? Porque no quería que afectara a mi carrera científica, porque en esos tiempos, pues hace 30 años te aseguro que no era tan fácil, ¿no? Dedicarse a la ciencia y estar a lo mejor hablando sobre la ley de la atracción o sobre la cábala o sobre hermetismo y cosas así. Así que hablaba pues en foros más cerrados, más herméticos, vamos a decir, no era tan público. Pero bueno, ya hice mi tesis doctoral. En el año 2008 yo dije, voy ahora ya a compartir más abiertamente, no veo por qué no. Y fue cuando lancé mi primer libro, La respuesta del universo. Y bueno, desde entonces ya van 22. Mi 22º libro sale el 8 de enero, ya está en preventa, de hecho, con Grupo Planeta, y se llama La mente enfocada. Y conferencias, pues fíjate, ya son más de 1.000.000, bastante más de 1.000.000 que he dado hasta la fecha, y ahí seguimos haciéndolo para enseñar a otras personas, para compartir conocimientos, para meditar juntos y para acercar a todo el que sienta un llamado espiritual en su interior, pues acercarle a un camino, que entienda eso que siente con claridad que entienda lo que hace cuando emprende un camino y sobre todo que lo practique y que lo viva, vaya. Lo que a ver, creo que has dicho cosas muy importantes y que quisiera un poco ponerle más atención porque has hablado de lo evolutivo, ¿no? De un camino evolutivo que muchas veces, como dijiste tú, la flor cuando sale no es que de la noche a la mañana se germinó y salió el brote y luego salió la flor. Y eso es algo que normalmente no procesamos, ¿no? Yo muchas veces digo de alguna forma entre broma y seriedad, que sería mucho más fácil en nuestra sociedad si cada uno tuviese o llevase algún número del número de vidas o de las evoluciones que hemos pasado para que haya una mejor comprensión, ¿no? Porque es cierto que se cree que muchas veces hay que o pasar por un dolor o que la vida es muy dura y difícil para poder tener esta satisfacción de llegar a una vida más plena, ¿no? Yo creo que esa es una creencia que se nos ha forjado porque no necesariamente es un camino duro, difícil, complejo y doloroso. Claro. Como bien dices tú, yo y muchas personas no hemos tenido que pasar por algún evento pues trágico, existen claramente, pero también yo creo que tiene que ver cómo llevas tu vida en el día a día. Claro. Siempre van a haber problemas y dificultades, ¿verdad? Pero ¿qué haces o cómo gestionas esa dificultad? Y claramente tiene que ver desde esa evolución interna, que no es que se aprende de la noche a la mañana. Claramente, como has dicho tú, y me ha encantado, en una vida es imposible, o bueno, quizás es posible, pero bastante rara, de tener una evolución o un salto tan grande. Y
Hay un punto importante, a mí si me permites te diría que cuando una persona vive una vivencia muy dura y salta a la espiritualidad, ¿no? Dice, soy un ser iluminado. Hay varias cosas que considerar. Lo primero, se suele pensar que por hacerlo así tiene más mérito. Así es. Se piensa que se tiene más mérito porque es más complejo, porque has pasado por algo muy duro. Pero yo no Ujú. estoy de acuerdo. Eso no tiene más mérito. Y yo lo respeto, por supuesto, ¿eh? Yo no digo que no se pueda alcanzar la iluminación así. Pero para mí tiene mucho más mérito alcanzarlo de manera evolutiva, como te decía, que es la única forma en la que realmente se alcanza. Porque lo otro puede que parezca más duro, pero no tiene mucho trabajo detrás. Sin embargo, cuando se alcanzan las cosas de manera evolutiva, hay un trabajo enorme detrás que, como decía, en una vida no cabe, ¿eh? Eso es para varias vidas realmente y es el resultado de un trabajo lento, pero encaminado, de tropezar, de error, de ir evolucionando, de ir elevando la conciencia. Eso cuesta mucho, mucho trabajo. Y para mí, no tengo clarísimo, es lo que más mérito tiene. Además, también te diré, una persona que alcanza lo que llamamos iluminación, para empezar, no es un único estado, ¿eh? Se presta a grados, eso para empezar. No es una cosa que se tiene un día y ya se ha ganado el diploma y ya te puedes olvidar porque lo vas a tener para siempre. Tampoco es así, ¿eh? Nosotros estamos iluminados en nuestro interior, pero estamos separados de ese estado, ¿eh? Y hay quien solo regresa a ese estado de vez en cuando. Ahora, lo primero que una persona que ha despertado ese estado iluminado hace no es decir al mundo entero, yo soy un ser iluminado o yo tengo este nivel y los otros tienen este o tal. No. Lo primero que hace es pensar en servir y pensar en cómo lograr que otras personas alcancen ese estado o mayor y el mayor número de personas posible y de la forma más rápida posible. Eso es lo que piensa un ser iluminado de verdad, en servir. Si una persona no piensa en servir, sino en servirse, esa persona no conoce la iluminación. Y cuando las personas van presumiendo, ¿no?, de su nivel de iluminación o vendiendo productos como ser iluminado, ¿no? Yo tuve un accidente y a partir de ahí vi la luz y por eso soy un ser iluminado, ¿eh? Y lo que digo yo es ley porque soy un ser iluminado. Eso no lo hace un ser iluminado. Un ser iluminado lo último que haría es eso. Lo primero que hace es servir. No servirse, sino servir. Y qué bien que lo comentas, porque yo creo que hoy en día, como te decía, hay mucha confusión y parece ser que solamente se justifica ese estado vamos a decir, que bien lo has dicho tú, de iluminación, que no es un estado, hay muchos, muchos niveles, ¿no? Cuando se ha vivido algo trágico. Y yo a través de esto, pues yo quisiera invitar a todas las personas a que consideren esta invitación de entrar en un camino de autoconocimiento, de comprensión, ese camino del que has hablado tú, por propia voluntad, por deseo, por saber, pues, comprendernos y saber quiénes somos más allá de este cuerpo, de esta mente, de estas emociones, quién soy, por qué estoy acá, y dejar un poco de lado este automatismo que tenemos de vida, de alguna forma, esta domesticación que tenemos y que yo creo que hoy en día, Félix, es crucial, es Claro, muy importante. Eh, claro. La solución está ahí, está en la espiritualidad. Pero siempre hay que hacerlo con cuidado de no plantearse objetivos innecesarios. Es decir, el objetivo de entrar en el sendero espiritual no es en convertirme en un ser iluminado certificado por tal persona en tanto tiempo. Eso no tiene ningún sentido. Ningún verdadero sendero espiritual de todos los tiempos pretende eso. Lo importante, lo único importante de verdad es tener propósito, el propósito de despertar la conciencia cada vez más, elevarla, despertarla y elevarla día a día, sabiendo que llegar a ese nivel de iluminación último que se busca, eso puede costar varias vidas y hay que ir pasito a pasito. Y se trata no de conseguir cosas, sino se trata de ser. Y de entender una cosa, la espiritualidad no va a hacer que huyas del plano material. La espiritualidad no es un refugio para huir de lo que te molesta en la vida y te hace daño y refugiarte en otro sitio donde no te pueden tocar. No sirve para ganar títulos, no sirve para buscar experiencias extrasensoriales o experiencias
psíquicas de determinado calibre. No, eso puede pasar en el sendero espiritual, pero eso es secundario, eso viene por añadidura y ese no es el objetivo. El objetivo es retornar al ser, retornar a lo que somos en esencia para poder contribuir al plan de retorno a la unidad. Ahí es a donde llevan todos los senderos de espiritualidad. Y una persona muy materialista se preguntará, ¿y por qué me interesa a mí eso de volver todos juntos al plan de regreso a la unidad? Y yo le diré, pues si cada vez que te quejas de que no eres feliz, te estás quejando de que no estás contribuyendo a ese plan. Si contribuyeras a ese plan, encontrarías esa felicidad que dices no tener y que nunca encuentras y ayudarías a que otras personas la encuentren también. Y te darías cuenta de que no existe ninguna forma de que tú solo o tú sola puedas llegar a ser verdaderamente feliz. La única forma de conseguirlo es como humanidad reconciliada. Y eso nos lo han dicho los sabios de todos los tiempos. Así que hay que reconciliarse con el resto de la humanidad. Eso lo primero, tienes que reconciliarte tu falso tú con quien eres en esencia, para luego reconciliarte con la humanidad y para luego contribuir a ese sendero de retorno a la felicidad infinita de la que venimos, que merecemos por derecho, que tenemos dentro y de la cual nos hemos separado por el mal uso de nuestra voluntad. Y a eso es a lo que se contribuye con el sendero espiritual. Eso es lo que hacemos cuando meditamos. No meditamos para quitar el estrés, que sí, que la meditación, por supuesto, como producto derivado, claro que ayuda al estrés y eso es muy bueno, porque hay demasiada gente estresada, claro que sí, pero ese no es el objetivo final. No es el objetivo hacer viajes astrales ni tener experiencias psíquicas. Sí, se pueden tener, yo he tenido también, pero ese no es el objetivo. Jamás he perseguido eso y cuando avanzas en ese sendero sabes que todo eso es un producto añadido y que además, si no se tiene cuidado, es peligroso. Puede ser peligroso obsesionarse con esas cosas. Ese no es el objetivo. No es el objetivo en absoluto del sendero espiritual. Es el volver a quien eres en esencia, volver a tu verdadero yo para luego seguir ese ascenso de la consciencia. Y eso es muy importante. Y qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que hoy en día se ve vamos a decir, el camino espiritual por darle un nombre, ¿no? Porque realmente todos somos seres espirituales, pero es un poco como regresar a reconocerte, ¿no? A ese reconocimiento. Y mucha gente ve como el camino espiritual o lo percibe o se le muestra como que fuese un camino aparte de tu vida normal, ¿no? Como que tuvieses que dejar la vida que tienes, las comodidades que puedas tener o para volverte espiritual, lo cual creo que termina mucho de confundir a las personas porque casi como que se ve como una elección. Si soy espiritual, entonces, ¿qué significa? Que no puedo disfrutar de la vida, no puedo tener pues comodidades y demás, es como que se hubiese creado como una gran división, que lo que dices tú es muy importante, porque justamente no está en la división. Y entonces se nos ha hecho planteado esta foto del ser espiritual en la montaña, solo, aislado, y la Sí, verdad que hoy en día... Un error con todo eso, por supuesto, es un error de comprensión. Cuando no se conocen las cosas se cometen errores y es normal, ¿no? Por eso es necesario ayudar para que las cosas se comprendan, porque si se manejan cosas e información incorrecta y con prejuicios, pues ese sendero obviamente lleva por un camino incorrecto y esto le pasa a mucha gente. Efectivamente, eso de que la espiritualidad significa huir del mundo material, lo que te comentaba antes, es un grave error, porque la espiritualidad no significa huir del mundo material, en absoluto. Significa vivir en el mundo material tal y como lo vives, pero con los pies en el suelo y la cabeza en el cielo. Eso significa que vas a vivir la misma vida que vives en el mundo material, con los mismos problemas y con todo igual, pero la vas a vivir de una forma diferente, muy diferente y mucho mejor para ti, porque vas a poder afrontar esos obstáculos de una manera totalmente distinta. Y si no lo haces así, en el fondo estás cometiendo otro error, porque tan erróneo es refugiarse en lo espiritual y olvidarse de la materia, un grave error, porque si estamos aquí con los pies en el suelo por algo será, pero también es un error lo que la mayor parte de la gente hace, que es el materialismo extremo, es olvidarse de lo espiritual y vivir solo en el mundo material. Y eso es como quedarse de un árbol con su sombra. Es una verdadera pena, ¿eh? Pero todo lo materializamos. Fíjate lo que pasa cuando se habla del cerebro, del pensamiento, ¿no? El pensamiento, mucha gente dice que el pensamiento, ¿de dónde sale? Bueno, el pensamiento o la consciencia, ¿no? ¿Quién soy yo? Eso está generado por el cerebro.
Sí, por supuesto, a la neurociencia eso le interesa mucho porque es ciencia. A la ciencia le interesa mucho porque solo puede trabajar en el plano material, así que tiene que materializarlo todo, hasta la conciencia. Y lo único material a lo que lo puede reducir es el cerebro, que no es poco, ¿eh? Y con eso aprendemos muchísimo. Pero realmente cuando yo digo yo pienso, estoy creyendo de verdad que yo soy un cerebro que construye ese pensamiento. Cuando digo yo, de verdad pienso que soy un cerebro, porque eso es, para mí me parece como mínimo cuestionable, por no decir para mí absurdo, ¿no? ¿O no será que quien yo soy, mi esencia, utiliza el cerebro como mecanismo para pensar? Y que entre la interacción entre ese yo que piensa, el pensador, y ese mecanismo para pensar que es el cerebro, se produce el pensamiento. Las dos posturas son respetables. El que es materialista extremo se va a la ciencia. Así que solo ve descargas eléctricas, segregaciones de diferentes cosas, muy bien. Pero eso, atención, eso es muy científico, pero es tan discutible y tan respetable como la otra forma de verlo. El pensamiento, la conciencia no la genera el cerebro, la conciencia se expresa a través del cerebro. Y la ciencia no puede demostrar que tiene razón en esa hipótesis, ni siquiera científicamente. Así que cada cual que elija su opción. Pero lo que nos han enseñado los sabios del pasado es que si solamente te aferras a la materia, te estás perdiendo la mayor parte de la realidad. Detrás de todo lo visible hay una gran realidad invisible que le da sostén. Igual que la flor que ves por encima de la superficie, encima de la tierra, ese es el 1%, pero el 99% que hace que eso esté ahí está debajo de tierra y no lo estás viendo. Reducir esa flor solamente a la parte que ves, eso es quedarse con un pequeño fragmento de la realidad. Eso es vivir en el mundo de las apariencias y olvidarse de los significados que hay detrás de las apariencias. Y lo que nos despierta la espiritualidad es a decir, cuidado, ahí te equivocas. Así que lo que hay que hacer es integrar las dos partes, es decir, no quedarte con un fragmentito de la realidad, sino integrar todo lo que te falta. Y la espiritualidad te da esa pieza que te falta. Es un camino que, como estamos tan caídos en la materia, tan aferrados a ella, es un camino que requiere mucho trabajo, porque hay que retornar a algo, hay que ir complementando ese pequeño 1% de realidad que ves con el otro 99%. Y eso requiere trabajar hacia adentro, trabajar con la meditación, y requiere perseverancia. Los resultados no llegan de la noche a la mañana, pero si perseveras y sigues con paciencia, perseverancia y con deseo, como decías antes, entonces sí, entonces lo irás logrando. Y si me permites, te diré que el camino típico que se sigue en la espiritualidad empieza en una vida o en otra, empieza en lo más bajo de todo. Y lo más bajo de todo es un ser material viviendo una experiencia material. O sea, es el materialismo extremo. Es un ser que se considera materia, vive en el mundo material, y cuando llega a ese fin de la vida que llama muerte, se acabó y no hay nada más. Y eso es todo, porque todo queda en la materia. Lo que pasa es que si esa persona, pues por alguna razón, tiene algún clic, algo que le llega, alguna inspiración que viene de fuera, algún suceso que le ocurre, puede ser, alguno de esos sucesos, pues puede ser que despierta que ¡ping!, hay algo más. Hay algo más ahí. Y eso ya le despierta ese deseo de espiritualidad, aunque sea en muy pequeña medida. Y esa persona empieza a buscar. Y al buscar ya está mirando un poco más hacia adentro. Y se va dando poco a poco cuenta de que es un ser físico con una dimensión espiritual, viviendo una experiencia espiritual. Eso ya es un gran paso, ¿eh? Y en ese es en el que está la mayoría de gente que dice ser muy espiritual. Esa gente todavía no es muy espiritual, es gente muy física, pero que está empezando a vivir una vida espiritual. Es un ser físico viviendo una experiencia espiritual. Si se sigue y se persiste, y ahí es donde entra la paciencia, la perseverancia, la meditación, la ayuda de otras personas que están más avanzadas en el sendero, a quienes están en esa etapa, si se persiste, algún día se puede llegar a eso que llamamos iluminación, que es un tránsito a darle la vuelta a la tortilla por completo. Pasar de ser un ser físico viviendo una experiencia espiritual a ser lo que somos de verdad, un ser espiritual viviendo una experiencia física. Eso es una vuelta a la tortilla por completo. Eso sí que es un salto de iluminación, y no es el único que hay, quedan muchos más por dar, pero ese es un gran, gran salto en la evolución al que debe llevar toda la humanidad. Por supuesto, existe la posibilidad de ir elevando después todavía más la conciencia, algo que debería ocurrir si todo va bien, por supuesto, y convertirse en un ser espiritual viviendo una experiencia espiritual. Pero eso nos queda ahora mismo tan lejos que no vale la pena plantearse esos objetivos. Ya tenemos bastante con llegar a ese primero que te decía, ¿verdad?
ese camino que nos acabas de enseñar, yo creo que es muy importante hoy en día, porque rescata lo que es ese camino que todos tenemos que en algún momento pasar. O sea, yo creo que nadie se va a escapar, sea hoy, sea mañana, en esta vida o en la otra, ¿no? De tener que ir en ese camino, porque es un camino de retorno. Y has dicho un par de cosas que quería un poco para que nos expliques más, porque otra de las grandes distorsiones que hay en el mundo hoy en día es el tema de la meditación, que tú bien lo mencionaste al inicio, ¿no? Se ve la meditación como un escape de tu vida real, ¿no? Y yo creo que eso termina distorsionando y confundiendo más a las personas con lo que es la práctica meditativa. Y yo sé que nos vas a acompañar con varias prácticas y una de ellas es la meditativa y quisiera que nos puedas detallar un poco y comentar realmente para qué existe esta práctica, cuál es el fin, cuál es el propósito y qué es lo que no es la meditación, que muchas veces se confunde con ese estado meditativo. Desde luego, bueno, ahí habría muchísimo que decir y para entender qué es la meditación hay que verlo como una solución. Es algo que si todo fuera perfecto no tendríamos que meditar, porque estaríamos en una constante meditación. Quiero decir, primero hay que diferenciar una cosa, hay que diferenciar lo que es el estado meditativo, es ese estado de presencia absoluta, es el estado perfecto al que deberíamos llegar. Eso es un estado meditativo, estamos actuando y viviendo desde el verdadero yo, y en consonancia con el universo entero. Eso es un estado meditativo. Otra cosa es meditación. Normalmente nos solemos referir a las prácticas que nos intentan ayudar a llegar a ese estado meditativo. Eso es diferente, por supuesto. Con respecto a esas prácticas, ¿por qué existen? Pues porque el ser humano está en un estado de total imperfección. Si el ser humano fuera perfecto como es en esencia y no hubiera caído en el estado en el que se encuentra actualmente, no haría ninguna falta meditar. No habría ningún sentido de meditar. La meditación es la solución que nos permite salir del estado en el que por error hemos caído, por un mal uso de la voluntad, a través de toda la historia de los seres humanos, y poder retornar a ese estado de perfección que somos en esencia, ese estado de unidad, seguir ese sendero de vuelta, de retorno que decíamos antes. Así que hay muchas formas de hacerlo. Luego, en cuanto a técnicas, las técnicas hay muchas. Los diferentes senderos te pueden llevar por muy diferentes tipos de prácticas meditativas. Ninguno es mejor que ningún otro. Son como senderos o laderas de una misma montaña. Cada ladera va por un sitio diferente, tiene un camino distinto, pero todas van y te llevan hacia la misma cima. O sea, el objetivo es el mismo, ¿no? Y cuando practicas la meditación, te vas dando cuenta efectivamente de esa elevación de la consciencia y lo vas viendo, porque vives la misma vida, como decía antes, pero ves más, ves cosas que estaban ahí, sientes, percibes cosas que estaban ahí, que te las estabas perdiendo, precisamente por tanto empeño en aferrarse precisamente a la materia. Yo lo comparo siempre con ascender en una montaña o subir a un hotel. Yo cuento en uno de mis libros un ejemplo de estar en la ciudad de Málaga, en un lugar muy bonito, que estaba siempre en un hotel donde me ponían en pisos bajos, ¿no? Y aun cuando hace ya muchos años no conocía la ciudad, pues yo tenía mi impresión mental de dónde estaba, ¿no? Pero una ocasión en la que me pusieron en un piso más alto y desde ese piso se podía ver el mar. Y decía, vaya, digo, ahora tengo una visión más clara de todo lo que me rodea. Sé que está ahí el mar, sé la estructura que tiene, ¿no? Todo lo que me rodea. Puedo bajar abajo, puedo caminar por esas calles donde no veo ni el mar ni nada, pero ahora sé que el mar está ahí detrás, ¿no? Eso pasa con la meditación. Es como subir una montaña, estás en el mismo sitio, pero ves más, ¿no? Conforme vas elevando la consciencia, vas teniendo una visión más amplia de lo mismo. Estarás viviendo la misma vida. Los acontecimientos no cambiarán porque hayas meditado, pero tu visión será más amplia y comprenderás mucho más y mejor la realidad. Y esa visión más amplia te permitirá vivir una mejor vida y te permitirá ser un ser más útil para ti mismo y para ayudar a los demás, ¿no? También a llegar a esa misma visión y salvar el mundo de sí mismo. Porque nos quejamos de cómo está el mundo, pero el mundo está así por eso, precisamente por ese apego a la materia. Si el ser humano no se salva de sí mismo primero
para luego ayudar a que la humanidad se reconcilie y se salve de sí misma, no podrá salvar al mundo de sí mismo. Esos problemas de los que nos quejamos no se podrán resolver si primero no resolvemos los que tenemos todos y cada uno de nosotros dentro. Esa falsa sensación e ilusión de separación, esa ilusión de que somos un yo separado de los demás. Mientras yo me sienta separado de los demás, podré hacer daño a los demás, y por eso existe el mal que los seres humanos infringen al prójimo. Si yo me siento unido a la humanidad y me siento la humanidad entera, es imposible que yo pueda hacer daño a un prójimo, porque sería como hacerme daño a mí mismo, y eso nunca lo haría. Ese es el estado al que hay que llegar, y no estamos ahí. Por eso hace falta meditar. Técnicas, como digo, hay muchas, pero ninguna es mejor que ninguna otra. Cada uno debe empezar poquito a poco, progresivamente, empezar desde lo más pequeñito, sin pasarse de tiempo, sin hacer esfuerzos o sobreesfuerzos innecesarios, sin plantearse expectativas tampoco demasiado con obsesión o con demasiada expectativa de cosas grandísimas, no. Meditar simplemente con el propósito de cada día mejorar un poco más e ir ascendiendo escalón por escalón en ese sendero, en el que al final lo que vamos a hacer sobre todo es convertirnos en mejores servidores a la humanidad. Si queremos vivir una vida en la que no somos servidores a la humanidad, vivámosla, pero luego no nos quejemos de cómo está el mundo, porque para que el mundo deje de estar así hay que servir. Y para servir primero hay que liberarse uno mismo de los problemas que han creado ese mundo así, que están dentro de cada uno de nosotros. Y después poder ayudar a los demás también a que resuelvan esos problemas más rápido y reunificarnos como humanidad. No hay otro camino. Gracias, Félix. Y quería hacerte o quisiera también que nos cuentes o que dejes un poco más claro el hecho de que mucha gente busca hoy en día este tipo de experiencias de ampliación de conciencia, pero de una manera muy puntual, sea a través de plantas naturales, sea a través de drogas, sea a través de todo lo que se vende hoy en día, ¿no? Y entonces quisiera que nos digas o que dejes claro más bien lo que implica ir en ese camino, porque mucha gente cree que ese es el camino corto, ¿no? El que va a acceder y luego va a cambiar la vida. Y un poco que yo veo que en el mundo se está buscando ese camino corto, el cual, pues, como has dicho tú, es bastante peligroso, ¿no? Sí, el sendero corto es peligroso, lo han dicho todos los sabios de todos los tiempos. No hay atajos en la espiritualidad. Ingerir sustancias para buscar atajos, pues en la gran mayoría de los casos no va a llevar realmente a nada y además no va a ayudar al desenvolvimiento espiritual. Y lo mismo que se ha conseguido con sustancias se puede conseguir muchísimo más de manera lenta pero segura, siguiendo un camino paso a paso evolucionario, como decía. Y además, todo lleva siempre a lo mismo. Como te decía antes, el objetivo del desarrollo espiritual no ha sido ni será jamás, y nadie de verdad ha dicho eso, el vivir experiencias psíquicas, extracorporales y demás. Quien lo que persigue con la espiritualidad es vivir ese tipo de experiencias, al final está funcionando desde el ego. Porque, ¿qué voy a hacer yo con esas experiencias? ¿Realmente vivir una experiencia alucinatoria y demás, una alucinación, ayuda a la humanidad eso, realmente? ¿Estoy ayudando a la humanidad con eso? Porque la mayoría de las personas no ayudan. Lo único que buscan es luego presumir, compararse con los demás. Yo he vivido esto, tú has vivido esto, yo tengo más nivel espiritual que tú. Y precisamente la mayor parte de los sabios del pasado siempre ha dicho mucho cuidado con eso. Además de que, bueno, a nivel médico se sabe que propasarse con ciertas sustancias ya a nivel espiritual, desde luego, no tiene un valor extremo, pero a nivel físico causa daños, y causa daños a la salud, y eso es bien sabido. Así que si a mí me preguntas, yo jamás recomendaré ese camino rápido y que no es nada seguro, porque además el 99,99%, por no decir prácticamente el 100% de los casos, no aporta nada a la humanidad. Las tradiciones muy antiguas en las que un chamán o algo así ha tomado determinadas sustancias para alcanzar determinados estados, no persiguen, realmente no han perseguido el alcanzar ese estado. Eso solo es un medio para conseguir un fin. Y esa persona se ha dedicado toda su vida a prepararse para hacer eso de manera segura y en los momentos que lo ha hecho. Y no con el objetivo de vivir esas experiencias para decir, wow, ya puedo contarlo en las redes, ¿no? Que lo he vivido. No, sino para convertirse en un canal de lo superior,
pero te puedo decir, y esto lo han dicho también todos los sabios de todos los tiempos, que puedes convertirte en ese canal o incluso mejor sin necesidad de buscar esa vía rápida. Y que la vía rápida, lo sabemos muy bien porque la historia nos lo ha dicho, ha matado a muchas personas. Vete a los años 60 y ahí verás muchos casos de gente que ha jugado con eso y ha perdido su vida. Así que, por supuesto, cada cual que decida lo que quiera, que haga lo que quiera, que venda lo que quiera, pero si me preguntas a mí, yo te voy a decir mi opinión, yo no recomiendo eso jamás. Y además me siento en total consistencia con todo lo que he aprendido de todos los sabios del pasado, a los que respeto y que realmente las enseñanzas más antiguas que se pierden en la noche de los tiempos no te están diciendo busca la vía rápida para llegar a la iluminación, te dicen lo contrario. Es un camino lento, pero seguro. Y creo que eso es muy importante para que las personas tomen conciencia y que sepan que desde su vida diaria, común y corriente, pueden iniciar este camino paso a paso, de forma, como bien has dicho tú, evolutiva, tranquila, sin estar deseando buscar un objetivo pues supremo, ni buscar llegar a algún punto en particular, sino simplemente irse autodescubriendo como ser, ¿no? En el momento en el que buscamos llegar a algo, nosotros, yo tengo que llegar a tal cosa, estoy funcionando desde el ego. Porque lo que busco es llegar yo. Es como el que hace una carrera para obtener un título o se presenta a un puesto para ganar el puesto, ¿no? Y sigue todo un proceso. Eso está muy bien, pero es egoísta. Quiero decir, desde el punto de vista espiritual, eso no es una contribución a ese plan de retorno a la unidad. Eso te aleja de la espiritualidad. Todo eso se hace al final para servir. Si no, no se está haciendo bien. Y al que le duela esto, pues tiene una señal clarísima de que le está hablando el ego. Porque si no le hablara el ego o no funcionara desde el ego, no le dolería. Así es. O sea que incluso una más amplia invitación a todas las personas que nos escuchan, pues para poder aclarar todo este panorama que hay hoy en día y que tanta distorsión hay en redes, tanta venta, tanto engaño, y saber de que este camino, como bien lo has explicado tú, Félix, y que creo que y me ha encantado como lo has descrito, porque realmente es algo natural, es un proceso de vida, es la vida misma de cada uno de nosotros que hace que podamos vivir en una humanidad completamente distinta, y empieza por ti, por tu casa, por tu hogar, por tu espacio, por lo que tú haces en tu vida, por esa intención que le pones a tu vida y ese enfoque, y que no tiene que ser dividido de la parte espiritual, de la parte material, es un conjunto. Por eso estamos acá, más bien, ¿no? La espiritualidad se integra en la vida cotidiana. Yo lo que más enseño es la espiritualidad práctica. Y la espiritualidad hay que decir que, bueno, depende también de la cosmogonía que cada uno siga, ¿eh? No es lo mismo el neoplatonismo que el gnosticismo o las corrientes que cada uno siga, ¿no? La materia se ve diferente. Pero para mí, por lo menos, yo soy más neoplatónico en ese sentido. Para mí la materia es una expresión de la espiritualidad, ¿no? De los planos superiores en la versión más densa que hay. Así que la espiritualidad no excluye al mundo material, en absoluto. Lo integra. Ahora, lleva a la humanidad, te lleva a ti y a la humanidad de regreso hacia lo superior. Por lo tanto, si nuestro desarrollo espiritual depende de la ingestión de determinadas sustancias, que eso es materia, significa que estamos intentando materializar la espiritualidad, lo cual es absolutamente contradictorio. Y ahí ya caemos en una contradicción. Así lo digo. Gracias, Félix. Y quería hacerte una última pregunta que creo que es importante, sobre todo hoy en día. Y un poco he estado pensando en que nosotros somos básicamente energía, ¿verdad? Y yo veo que cada vez más las personas tienen como, o sienten como una serie de vacío existencial en distintas etapas de la vida. Y mucha gente trata de llenar ese vacío existencial porque pues resulta o terrorífico o incómodo. Y yo quisiera que nos expliques un poco desde la ciencia y desde la espiritualidad, qué es este vacío existencial que se siente, que podemos sentirlo, y cómo abordarlo de una manera responsable, sana, consciente. El vacío existencial que se experimenta es sencillamente
lo he explicado antes, es el resultado de separarnos de quien realmente somos e identificarnos con la materia a través de la personalidad. El ser humano vive identificado con su personalidad. Creemos que somos lo que pensamos, el aspecto físico que tenemos, lo que sentimos. Esa identificación con la personalidad no es un problema si la personalidad es un vehículo para que el alma se exprese. El problema es cuando dejamos al alma de lado, dejamos nuestra verdadera esencia de lado y nos identificamos con la personalidad. Obviamente, pues claro que hay un vacío existencial, porque tu existencia la estás reduciendo a algo que es un mero vehículo, e incluso asociándola a algo que al final es el mundo material, es la expresión más densa y grosera de la espiritualidad, y te estás olvidando de quién eres. Así que, por supuesto, como nos olvidamos de quiénes somos, ¿cómo no vamos a sentir ese vacío? Al principio, quizás en esa identificación te olvidas de todo eso, pero en algún momento el llamado interior se escucha y entonces es cuando vienen las cuestiones y cuando vienen los problemas. La espiritualidad te lleva de la identificación con la personalidad a regresar a quien tú eres, regresar a funcionar desde el alma, desde tu yo superior, y utilizar esa personalidad como un medio de expresión para el alma, como un vehículo de expresión. En lugar de vivir identificados con el coche, volvemos a darnos cuenta de que somos el conductor y que el coche es un vehículo que nos permite realizar cosas, nos permite pasar del pensamiento a través de la voluntad a la acción, ¿eh? Y lamentablemente estamos demasiado identificados con ese mundo de la acción. Un ejemplo, el otro día en una entrevista una periodista me decía, ¿qué pasa si yo, el autoconocimiento muy bien, pero qué pasa si yo me miro al espejo y no me gusto? Digo, bueno, pues si te miras al espejo y no te gustas, significa que no lo estás haciendo tú, lo está haciendo tu falso yo. Cuando el ego se mira a sí mismo no se gusta, es normal. Ahora, si tú meditaras, si tú fueras regresando poco a poco a ser quien eres de verdad y a funcionar desde el alma, desde el yo superior, el alma no puede no gustarse a sí misma. El alma sabe que la personalidad está ahí. El alma sabe que la personalidad es imperfecta, sabe que es un simple vehículo. Así que se expresa a través de ella y lo que exprese a través de ella cuando se funciona desde el alma no puede jamás no gustarte, porque la perfección no puede no gustar. Aunque se pase por el filtro de algo imperfecto como la personalidad, pero no puede no gustarte porque sabes desde dónde observas, sabes a través de lo que observas y sabes lo que estás viendo. Así que cuando lo que vemos de nosotros mismos no nos gusta, el ego se está mirando a sí mismo y es normal que no se guste, vaya. Gracias, Félix. Sabes que podría quedarme horas conversando contigo porque me encanta, esto ya fuera es, pero realmente la manera en que lo expresas y la manera con la claridad que espero que, estoy segura que va a ayudar a mucha gente porque honestamente hay tanta confusión, distorsión y yo veo que mucha gente anda perdida y se pierde aún más porque no hay claridad, no hay seriedad y pues la espiritualidad se vende como yo digo, como popcorn en la esquina, ¿sabes? Y pues te agradezco muchísimo, realmente.